Ahorita, vale. Listo, hermanas. Buenas tardes, bienvenida mis amadas hermanas a un devoción, el devocional de los viernes. Sean todas bienvenidas, bendiciones para todas. La hermanita Blanquita tiene la oración de inicio. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Bendecidas sean todas en el nombre del Señor. Acompáñenme a orar. Amoroso Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Padre Santísimo, en esta hora de la tarde, Padre. Gracias, Señor, por las hermanas que aquí nos encontramos, Padre amado. Bendícenos, Señor, y bendiga a aquellas hermanas que van a estarse anexando a esta reunión, Padre. Bendiga esta reunión, sea usted con nosotros. Acompáñenos en lo que aquí se vaya, en los cantos, en las lecturas, en las oraciones, Padre amado. Lo hacemos, Padre, con el propósito de alabarte y glorificarte ahora y siempre, Padre. Sea pues el centro de nuestra reunión. Quédate con nosotros, bendíganos a cada una, Padre, que aquí nos encontramos en esta plataforma. Es en el nombre de tu amado Hijo en quien ponemos este evento ahora. Bendito seas ahora y siempre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi amada hermana, por esa bella oración. Es hermoso clamor a Dios. Eh, a continuación sigue la hermana María Luisa, que tiene el privilegio de deleitar a Dios y a nosotras con su preciosa voz. Muy bien, hermanas, vamos a entonar unas alabanzas para nuestro Padre Celestial. Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproche yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. La siguiente alabanza, hermanas, se llama Entraré por sus puertas. Entonémosla, hermanas. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza, y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Amén, mis hermanas. Amén. Gracias, mi amada hermana, por esas alabanzas tan lindas. Ahora sigue la hermanita Irma Mejía con la lectura del Salmo 38.
Hermana Aún, Irma, no ha llegado la hermana. aún no está la hermanita. Está la hermanita Entonces, Susana. démosle el privilegio a la hermana Susana. Salmo 38, mi hermana, y le puedo hacer la lectura. Amén, hermanita. Déjeme, por favor, compartir pantalla para poder poner para todas. Bien pueda, mi bella hermana. No puedo compartir la pantalla todavía. Hermana, por favor, si puede. Ya, Ya debe, hermana. ya. Ahorita ya. Amén, mis hermanitas. No. Ya. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Palabra de Dios. Amén. Gracias, mi amada hermana, por estar siempre dispuesta. Bendiciones. A continuación sigue la hermana Olivia con la oración para hacer la meditación del Salmo. Amén, mis hermanitas. Gloria, gracias por darme participación. Bien, mis hermanas, hermanas, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amantísimo Señor y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor Santo, queremos agradecerle, Padre, por la oportunidad que usted nos da nuevamente, Señor, de estar reunidas aquí como sus hijas, alabando y glorificando su santo nombre. Señor, bendiga a cada una por nombre y bendiga nuestros corazones, abra nuestras mentes, Señor, para que todo lo que nuestra hermanita vaya a traer se quede grabado en nuestros corazones y que, Señor, usted nos ayude para ser obreros suyos y poner en práctica su palabra, Señor. Le damos las gracias y en sus manos nos encomendamos siempre y pedimos siempre de su protección. En el nombre de Jesús oramos y le damos gracias por todo. Amén. Sigo, es mi turno, ¿verdad, hermanas? Amén. Ok, perfecto. Pues buenas tardes, hermanas, a cada una de ustedes, que Dios les bendiga.
Y gracias a nuestro Padre que nos da nuevamente la oportunidad de reunirnos a través de estas plataformas para continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que el tiempo que invertimos en el estudio de la palabra nunca va a ser un tiempo mal invertido. ¿Y sabe por qué? Porque esto es lo que a usted y a mí nos va a sostener en cada situación que nos toque vivir. Si nuestra situación, ¿verdad?, está bien con nuestra familia, con nuestros seres amados, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros de vecinos, pues démosle gloria a Dios por ello. Pero si acaso las cosas están difícil para nosotros por cuestión de salud, quizá por cuestiones familiares, problemas matrimoniales o económicos, hermanas, recordemos que no estamos solas y que Dios siempre está ahí al pendiente de nuestras necesidades. ¿Qué nos toca a usted y a mí hacer? Pues hacer lo mismo que hizo David en todos estos salmos que hemos leído en muchas ocasiones, acercarnos siempre, ¿verdad?, a la misericordia de nuestro Dios. Hermana, se me ha pedido hablar sobre el Salmo 38. De antemano, gracias también a las hermanas que tuvieron a bien hacerme la invitación. Y es interesante, hermanas, ver cómo David, siendo una persona que la Biblia lo menciona conforme al corazón de Dios, pues como que no cuadra, ¿verdad? No checa. ¿Cómo una persona como él puede ser una persona conforme al corazón de Dios? Y leyendo, hermanas, veía que pudiera ser una forma de expresarse de Dios como diciendo, una persona así te necesitaba, conforme al corazón de Dios. O sea, así es como yo te necesitaba, así es como lo entienden algunos. Pero hay diferentes pensamientos referente a qué se refiere esta frase, porque siendo conscientes de los pecados que cometió David, uno diría, ¿por qué un hombre conforme al corazón de Dios? Y déjeme decirle que la palabra dice que aquel que se arrepiente de sus pecados eh, y el Señor le perdona, esa es una persona bienaventurada. Y eso es algo de lo que viene hablando este Salmo capítulo 38 que leía hace un momentito nuestra hermana. David estaba dolido, hermanas, estaba dolido porque en parte en su cuerpo físico quizá fue alguna enfermedad, no sé, leyendo ahí decían alguna enfermedad para que él hablara de que no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. Decían, bueno, hieden y supuran mis llagas, dice el verso 5 del Salmo 38, a causa de mi locura, y dice que está encorvado. Decía, bueno, posiblemente pudiera ser en una forma metafórica que estaba hablando David, como en una forma ejemplar, diciendo, me siento tan agotado. Pero también si hubiera una enfermedad quizá en su cuerpo, hermanas, pues haya sido lo que haya sido, el asunto es que él estuvo sufriendo. No es desconocida para ninguna de nosotras quién fue David. Y es increíble también cómo es que David se le reconoce dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12:23 lo mencionan, Mateo 15:22, Mateo 21:9. Es importante saber que David trascendió. Hasta el año de hoy se sigue sabiendo, nosotros seguimos hablando de él por esas cuestiones, por lo que fue una persona conforme al corazón de Dios, que supo arrepentirse de sus pecados, que fue un pecador, que también tuvo un carácter fuerte y recio, que lo hicieron a cometer faltas. Y no sé, mírate tú, hermana, que yo sé que también estás tratando de luchar en esta vida cada día, tratando de seguir los mandamientos de nuestro Dios, pero aún en nuestra carne sigue habiendo unas grandes batallas, unas grandes luchas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, salimos dentro de la iglesia con nuestro espíritu rebosando, lleno, contentas, plenas, y llegas a la casa y te encuentras a veces problemas, te encuentras situaciones que te desaniman o alguien te hace perder el control y ahí uno falla y uno vuelve otra vez y volvió a pecar, volvió a fallar? Yo quería haber hecho esto, Señor, pero me equivoqué, no debí. Entonces, esto, hermanas, lo que nos quiere quizá Dios enseñar en estos salmos de David es que como seres humanos vamos a fallar, pero ¿qué es lo que lo hizo a él diferente? El arrepentimiento. Fueron pecados, para Dios pecado es pecado. Dicen que no hay pecados grandes ni hay pecados chicos, pero lo que sí te puedo decir es que las consecuencias del pecado sí pueden variar. El resultado de lo que tú estás haciendo puede ser como muy intenso, muy inmenso. Si uno le dice al niño, por ejemplo, no te salgas porque te va a salir el cucuy,
uno está haciendo como una forma de evitar un accidente y estás diciendo una mentira. Pero si tú estás adulterando, como hizo David, tu pecado y las consecuencias son distintas. Entonces, para Dios, pecado es pecado. Y Él dice que todo aquello que sepas hacer y no lo hagas es pecado. Y el pecado viene siendo aquello que nos separa de Dios, es la transgresión. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios en su palabra? Él quiere que nosotros seamos personas honestas, personas leales, nos da la sabiduría y nos da la astucia. Dijo alguien por ahí, ¿será que los cristianos no debemos de mentir? Y ponen ejemplos en la Biblia donde tuvieron que mentir, ¿no? Como le pasó a aquella mujer que estaba em, cuando los muros de Jericó, ¿se recuerdan? Que le dijeron, ¿dónde están aquellos varones que estaban en tu casa? No, pues ya se fueron. Entonces, no nos está alentando la Biblia que seas mentirosa, no. Dice porque eso, Satanás es el experto, es el padre de mentira. Pero vemos, hermanas, ejemplos donde Dios nos da astucia y con David lo que sucedió es que sus pecados fueron creciendo. Sus pecados en cuestión de la respuesta o el resultado a su pecado fue muy doloroso. Este salmo, hermanas, le llaman como un salmo de penitencia, oración de un penitente. Y yo decía, ¿a qué se refiere una penitencia? Esta es una palabra, una traducción latina de la palabra griega conocida como metanoia, que por cierto, las invito a buscar ahí en YouTube. Hay un grupo de allá de República Dominicana que hermana María Luisa, que está aquí conectada, también tuvo la oportunidad de verlos, quizá ella los conocía antes que yo. Está un grupo que se llama Enviados de Dios, unos hermanos en la fe que pues Dios les ha dado el talento de la música y ellos traen de hace poco un canto que se llama Metanoia. Búsquenlo ahí en YouTube, Enviados de Dios, Metanoia. Y esta palabra de penitencia viene del griego metanoia, que en la Biblia significa la conversión, un cambio espiritual del pecador. Designa, hermanas, todo un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la reparación del pecado cometido y el estado de cosas que resultan de ello para el pecador. En sí, ¿qué viene siendo una penitencia? Bueno, es cuando tú te arrepientes de los pecados que has cometido. Pero no solo te arrepientes, porque hemos escuchado personas que lloran porque han cometido alguna falta. Hermanas, yo no sé si ustedes vieron la serie esa de mujeres asesinas, son casos bien duros. Y lo más triste es que esa serie no es solamente creada en la imaginación de alguien, están tomados de la realidad. Solo Dios y ellas, es un matrimonio, son los hijos, las situaciones que vivieron. Nosotros podemos juzgar en base a lo que vemos, pero no estás 24 horas ahí. Y es duro, hermanas, cuando tú ves mujeres que mataron al esposo y disfrutan y te lo dicen, que hasta lo saborean como lo están platicando, porque estaban hartas. Yo no estoy justificando ni tampoco estoy diciendo que tenemos que hacer esas cosas, no. El asunto es que puedes llorar porque, pues no, sí, es el papá de mis hijos, pues, pero ya me tenía harta. Dice la palabra que arrepentirnos no es cuando estamos llorando solamente, sino es cuando hacemos un cambio. Cuando tú realmente entiendes que lo que hiciste no estuvo bien, aunque sientas que era tu salida, pero tienes que reconocer que no estuvo bien. En los pecados que se han cometido los confiesas para obtener la absolución de ellos. ¿A quién los confesamos, hermanas? ¿A mí? ¿A nuestro predicador? ¿A una hermana? ¿Quién, hermana, puede absolvernos de nuestros pecados? ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Solamente Dios. Los demás solamente somos juicios. Nosotros, vuelvo a decir, erróneamente juzgamos a la persona en base a lo que vemos, pero nosotros no somos Dios, no tenemos la capacidad de estar ahí todo el tiempo pegada a las personas. Es más, no podemos ni controlarnos nosotras mismas en ocasiones. Entonces, el propósito de una persona que está arrepentida, además de confesar su pecado, es que no quiere volver a actuar mal. Eso es lo que sucedió con David. David pecó. No quiero volver a leer los versos en este momento, pero hay sufrimiento, hay dolor, hay petición a Dios como de por favor, ten misericordia de mí. Le dolía, hermanas, lo que él había hecho. Este salmo, hermanas, expresa un tormento mental y la súplica de perdón. ¿Sabes tú lo que es un tormento mental?
¿Lo has vivido alguna vez? Ese pensamiento que te martilla y te martilla y te martilla y no puedes dormir y no puedes concentrarte porque es algo ahí dentro de nosotros que no podemos controlar. Pues esto es lo que sucedió por el pecado que cometió David esa primera vez. Asesinato y adulterio, ¿se acuerdan? Dolió. Fue muy caro, hermanas, el pago que tuvo que tener David y le pesó el resto de su vida y pasó el resto de su vida lamentándolos. Le afectó. Este Salmo, hermanas, 38, inicia de una manera muy similar que el Salmo 6. Si alguien puede leer el Salmo 6, capítulo 1. Salmo capítulo 6, verso 1, perdón. Inicia de la misma manera las palabras que utilizan. 6:1. No puedo leer, hermano. Salmo 6 Adelante, hermana. 6:1. dice, en Jehová no me reprenda, perdón, Jehová no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Exacto, gracias, hermana. Gracias. Exactamente como inició el Salmo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues con tu ira. Estaba pidiendo, hermanas, que tuviera, por favor, Dios. Yo, no sabría David cómo es que Dios puede reprender o cómo puede castigar. Claro que sabía perfectamente y por eso tenía miedo. Inician muy similar y presentan en detalle el sufrimiento al cual estaba expuesto el salmista David. La enfermedad que padeció, les decía, pudo haber sido la desesperación al borde de la muerte, la ansiedad, la angustia, la culpabilidad. ¿Saben qué? Yo me recuerdo mi mamá, ella, pues, un cáncer terminal acabó con su vida. Y antes de ella morir, yo recuerdo que ella leía este salmo y la recuerdo, hermanas, llorando, leyendo el Salmo 6, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ella, pidiéndole que lo sanara porque sus huesos se estremecían. Era como si mi mamá hubiera escrito ese salmo, pero era el sufrimiento que muchas de nosotras o muchos de nuestros seres amados quizás están pasando o están viviendo cuando no ves la salida. La enfermedad, les digo, pudo haber sido esa desesperación al borde de la muerte. ¿Por qué razón, hermanas? Porque el pecado que cometió, las consecuencias fueron muy grandes. Aunque para muchos, hermanas, el sentido de sus palabras es metafórico, les decía, la descripción que hace es de una enfermedad crónica que había afectado todo su ser. El cuadro del salmista no es muy alentador, pero su oración demuestra la actitud de un verdadero hijo de Dios, que si bien nunca estuvo exento de pecar y pecó, también sufrió las consecuencias de su pecado. El Salmo, hermanas, muestra el humilde clamor de David hacia Dios. Y también, ¿qué hizo David? Perseveró en oración, reconoció su condición y buscó el consuelo solamente en Dios. En este salmo, hermanas, vemos la oración de un hombre que expresaba el dolor, pero también el arrepentimiento por su pecado. Y presenta este dolor al Señor. Por eso es considerado como la oración de un penitente. Pecados de David. Segunda de Samuel, capítulo 11, no lo vamos a leer. El adulterio y el asesinato. Usted ya conoce lo que sucedió con la mujer de Urías, con Betsabé. Otro pecado de David, hermanas, quizá el censo sin autorización de parte de Dios, segunda de Samuel, capítulo 24. Y David también asoló el país. ¿Alguna vez fue sanguinario? ¿Alguna vez fue recio? Porque se sabía que tenía poder. Primera de Samuel, capítulo 27. Hermanas, no es fácil cuando tú reconoces tu condición. No es fácil cuando, si tú sabes quién es Dios, porque él tenía temor de Dios, sabía quién era Dios, pero no es fácil, hermanas, cuando cometes un pecado y no vas delante de Dios arrepentido. Él supo lo que sucedió. Y una vez que tomó a esta mujer,
mandó matar al esposo. ¿Y qué hizo? Se quedó callado. Quiso arreglar las cosas, pero no de una forma, hermanas, como a Dios le agradaba. Por eso es que nosotros vemos en 2 de Samuel capítulo 12, que no lo vamos a leer, pero allá anótelo, donde se viene aquel profeta a decirle a David el ejemplo de aquel corderito, ¿se acuerdan? De un hombre que no tenía más que un corderito. Y le dice, ¿verdad? Más tarde, pues ese eres tú. Pero esto vino enviado de parte de Dios. Entonces, hermanas, ¿qué vemos aquí? ¿Era pecado? Claro que era, y pagó las consecuencias. No fue fácil. Cuando hablaran del censo en 2 de Samuel capítulo 24, dice el verso 30-12 de Éxodo 30-12, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Dios tenía un orden y él era el que iba a decir cuándo. Pero ¿saben cuál fue el problema de David? Que él quiso hacer algo como para ponerse un punto a su favor. Las batallas que David había obtenido no fue por su fuerza o su poder o su inteligencia, fue Dios quien estaba de su lado. Éxodo 30:12 habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. Y en el registro, hermana, se declara que el Señor se distinguió con él por hacerlo y que aparentemente David quería censar al pueblo con el fin de ver cuánto éxito había tenido como rey. Sin embargo, el Señor había sido quien le había dado la fortaleza a David para conquistar a sus enemigos. Un hombre solo tenía derecho a contar o hacer un censo sobre lo que le pertenecía, pero Israel no le pertenecía a David. Solo Jehová tenía derecho a ordenar un censo. Y si David lo hacía solo, debía hacerlo por orden de Dios y recibiendo el rescate por la expiación de lo censado. Eso fue otro pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios. Él sabía en los problemas que se estaba metiendo. Asoló el país. Fue sanguinario, sí. David no siempre, hermanos, anduvo en la voluntad del Señor. Parece que su fe le falló cuando regresó a Gad para viajar, para vivir bajo la protección del enemigo. Primera de Samuel, capítulo 27, del 9 al 12, habla de esto. Ya había tenido problemas ahí antes, dice Primera de Samuel 21, 10 al 15. Ahí va, repito la cita, Primera de Samuel, capítulo 21, versos 10 al 15. Dice, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Los oficiales dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey del país? No es no es él por quien danzaban y en los cantos decían, Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, el rey de Gat. Por lo tanto, ¿saben qué hizo? Fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo entonces a sus oficiales, pero ¿que no se fijan? Este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hace falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Y dijo, sáquenlo de mi palacio. Pero ahora era el líder de una fuerte bandada de 600 hombres y su recibimiento fue mucho mejor. Hermanos, la estadía de David en territorio enemigo lo obligó a mentirle al rey. Primera de Samuel, capítulo 27, versos del 9 al 12, si alguien quiere leer. Primera de Samuel, capítulo 27, los versos del 9 al 12, vamos a ver quién era David, cómo era. Y asolaba David al país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo.
Gracias, hermana. ¿Qué vemos aquí? Fue tremendo. Tenía poder, fue fuerte y andaba desviadito de los caminos de Dios. Hermanas, cuando nos apoyamos en la sabiduría de la carne, siempre nos vamos a meter en problemas. Cuando empecemos a ver que nos está yendo bien, hermana, no te creas que porque eres muy inteligente o muy sabia. Hermanas, Satanás es astuto, engañó a Eva. Satanás, Lucifer, Luzbel, se rebeló contra Dios. ¿A poco no nos puede confundir también a nosotras? Fue solo, hermanas, la gracia de Dios que evitó que David tuviera que matar a su propio pueblo. Pero ¿saben qué pasó? Que él pagó un precio muy alto aquí en la tierra, el cual lo persiguió hasta la muerte. Muerte del hijo con Betsabé, segunda de Samuel, capítulo 12, verso del 15 al 23. No lo vamos a leer, usted ya se lo sabe. Y si no se lo sabe, le vuelvo a repetir la cita. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15 al 23. Ese hijo que tuvo en adulterio, al nacer, le dijeron, va a morir. David intentó pedirle a Dios que no lo hiciera, le rogó, se vistió en cilicio, ayunó, pidió de muchas formas, empezó a mostrar el dolor y el arrepentimiento por lo que había hecho. El niño no es culpable, pero el resultado de su pecado terminó en la muerte de su propio hijo. Fíjese que tampoco se apartó jamás la espada de la casa de David. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 10. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Eso fue un gran pecado, hermanas. Hubo consecuencias. Esta profecía, hermana, se cumplió literalmente. Dios destruye la paz y la estabilidad de David, que había dedicado toda su vida a construir, ya que su reino es destrozado por 2 guerras civiles. También le dijeron, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 13, versos 11 y 14. Fue vergonzoso, hermanas, cómo sus hijos se fueron violando, ¿cómo se dice? Poniendo en contra de él. ¿Se recuerdan aquel Amón? Es vergonzoso cómo un hermano, Amón, se enamoró de su media hermana Tamar, ¿se acuerdan? Sí lo recuerdan, hermanas, y es triste, porque fue tanto el deseo de este hombre, eso está en el capítulo 13 de Segunda de Samuel, que se enamoró y dice que estaba sufriendo en su corazón porque le gustaba su media hermana. Y entonces, Amón, angustiado hasta enfermarse, dice el verso 13, del verso 2 del capítulo 13, por Tamar su hermana, porque ella era virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacer alguna cosa. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, el verso 3 del capítulo 13 de Segunda de Samuel. ¿Y qué hizo? Dice que era un hombre muy astuto el Jonadab. Y le dijo al rey, ay, pero ¿por qué estás enflacado? Y empieza ahí a platicar con él y le dice, hazte el enfermo. Y lo hizo, hermanas. Y pidió que fuera su hermana Tamar a llevarle algo para alimento, para que él se sintiera mejor. Y Tamar en buena onda fue, en buen plan. Y resulta, hermanas, que cuando están ahí, dice que la tomó de su mano, dice luego en el verso 9, dice en el 8, y Tamar fue a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Ella estaba haciéndolo en buena onda, en buen plan, en servicio, en obediencia, en apoyo, en amor. Y todos, dice, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y fíjese lo que dice el verso 9, y dijo Amón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado todavía ella, bien, en buen corazón, las llevó a su hermano Amón a la alcoba, perdón. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia,
porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Y cometió el acto, hermanas. ¿Y qué sucedió? En el verso 14 dice, la forzó y se acostó con ella. Hermanas, no fue fácil. Cuando David se enteró, esto le dolió, pero no paró allí, sino que su hermano Absalón se dio cuenta y se enojó. Estos 3 nombres que le estoy dando son hijos de David: Tamar, Absalón y se me fue el nombre del otro. Ahorita les digo el nombre. Entonces, hermanas, no fue fácil, Amnón, no fue fácil, hermanas, para David ver lo sucedido. Y no conforme con esto, Absalón se enoja cuando se da cuenta de lo que pasó con su hermana y lo mata. Y Absalón se tiene que ir. Dice la palabra, hermanas, que David lloraba por sus hijos. O sea, el pecado que David cometió, los pecados, sí, go with it. Los pecados que David cometió, fue muy doloroso las consecuencias. Dice en el verso 37 de este mismo capítulo 13 de 2 de Samuel, dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Hermanas, las consecuencias que vivió los hijos de David, las consecuencias que vivió David a través de sus hijos, fueron muy dolorosas. Como padre, sus hijos fueron un desastre, pero no tenía mucha calidad moral para hablar. Y aún, hermanas, vemos cómo es que los mismos hijos, pues uno de ellos al regresar a Absalón, por consejo de otro, le dijo que, porque venía a quitarle el reino a su papá, y le hizo guerra a su papá. Y tuvo David que salir a escondidillas de su propio palacio, de su propia ciudad. Y es triste, hermanas, cuando nosotros vemos como en ese mismo terrado, donde David miraba a aquella mujer con la que cometió adulterio Betsabé, después sus hijos, su hijo se quedó con sus concubinas. Y no creen que estaban platicando, hermanas, fueron cosas vergonzosas. ¿Por qué razón entonces David hablaba así? ¿Tendría razones para sentirse tan miserable? Segunda de Samuel, los capítulos 14 y 18, nos habla de la rebelión de su propio hijo Absalón. Hermanas, ¿tendría razón David para ponerse en esa tristeza como él estaba? Claro que la tenía. No es fácil, hermanas, reconocer el pecado, pero si quieres estar mejor delante de Dios, si quiero estar mejor delante de Dios, necesito clamar como David. Necesito decirle, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvada, estoy humillada en gran manera. Ando enlutada todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitada y molida en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta. Mis amigas, mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Pero vean, hermanas, lo que hace aquí David. Y eso tenemos que aprender a hacer tú y yo. Si ya hemos sido capaces de pedir perdón, si ya hemos reconocido nuestra falta, si ya dijimos, sabes que ya tengo que bajarle a mi ego, a mi orgullo, a mi soberbia, a mi altanería, a mi seguridad, decirle a Dios, toma tú el control de mi vida, perdóname.
Y sabes una cosa que hizo David en estos versos 13. No oigas a aquellos que te recuerdan tu pasado. Porque si el Señor ya lo tiró, ya lo puso en el mar y no le interesa ir por él, no lo hagas tú. Mira lo que dice, mas yo, como si fuera sordo, dice David, no oigo. Y yo, como mudo, que no abre la boca. Ya no te pongas, hermana, tú por tú con las personas. Sí fui, sí hice, sí, pero eso se quedó atrás. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Hermanas, cuántas veces nosotros le fallemos al Señor, pidamos perdón, pongámonos en bien con Él. Y fíjese lo que dice el verso 21. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Salmo 38. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Hermanas, si alguien puede leer el Salmo 32, por favor. Si alguien puede leer el Salmo 32. Y vemos, hermanas, la recompensa que puede tener el buscar constantemente a Dios. Vámonos de 3 versos cada una que tenga la oportunidad de leer. Comienzo. Bienaventurado. Sí, hermanas, son 11 versos nada más. Ok, yo sigo después de usted. Adelante, hermana. No, yo le sigo después de usted. Usted lea los primeros, yo leo los otros 3. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Adelante, hermana. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el templo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrasto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Por qué habrá sido David un hombre conforme al corazón de Dios, hermanas? Porque él se arrepintió. Al enfrentar nuestro pecado tenemos que transitar en 2 terrenos, y ambos son antibíblicos. Uno es el de la desesperanza, de pensar que nuestro pecado está fuera del perdón de Dios, yo no lo merezco, a mí nunca Dios me va a perdonar. O el otro, sentir despreocupación de pensar que podemos violar el mandamiento de Dios sin experimentar repercusiones dolorosas. Es decir, ¿qué tiene? Dios me va a perdonar. No, hermanas, vienen consecuencias. En David vemos que él experimentó la grandeza de la gracia perdonadora de Dios, mientras también sufrió las terribles consecuencias del pecado. Aún, hermanas, del pecado perdonado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ya que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, aunque David había cometido una transgresión impulsiva, pero fue capaz de arrepentirse de verdad.
Está registrado en la Biblia que después de cometer el pecado, el rey David oró a Dios diciendo, vuélveme, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 6:4. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Salmo 6:6. El rey David sintió un profundo remordimiento a causa de su pecado y cada día se arrepentía y confesaba, ayunaba, oraba a Dios y oró, hermanas, para que Dios fuera misericordioso, le clamaba por su misericordia. Estas palabras durante la oración, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama, muestran hasta qué punto se arrepentía y cuánto se odiaba a sí mismo. Hermanas, hoy te invito a reflexionar y, de ser necesario, te invito a ponernos a cuentas con nuestro Padre. Reconozcamos nuestros pecados delante de Él, abramos nuestro corazón delante de Él y pidámosle su perdón. Clamemos a su misericordia para no ser desechadas. Fíjese, ya voy a concluir con este pasaje. Un corazón, hermanas, un corazón arrepentido. Salmo 51, verso 17 dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que Dios las bendiga, hermanas. Gracias, mi amada hermana, que es salmo también explicado. Ahí vemos la misericordia que tiene Dios con cada uno de nosotros y nosotros que tenemos que hacer a través de su palabra y de la enseñanza de este salmo, que Dios siempre va a tener misericordia de nosotros, de nosotras, así cometamos iniquidad y también las consecuencias que nos trae el pecado, mis amadas hermanas. Bueno, a continuación sigue la hermanita que va a hacer la oración al finalizar el salmo. Hermana, por favor. Sí, hermana. Bueno, como nos llama Dios al arrepentimiento, aquellos pecados ocultos que no hayamos confesado, vamos a orar. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí mi me hermana. escuchas, hermano? Bueno, Sí, hermana. Padre Claro. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Llego a ti en esta hora para darte gracias por esta reflexión, Padre, que has traído a nuestras vidas para cada una de las hermanas que están conectadas en esta hora, Padre, al escuchar todo este salmo, Padre, y solo tú en tu infinita misericordia nos has perdonado también a nosotros. Perdónanos, Padre, si hemos ocultado algún pecado. Llámanos, danos el valor para arrepentirnos y confesarlo delante de ti, porque es lo que tenemos que hacer, Padre. Te doy muchas gracias por la vida de la hermana Pali, que ha dispuesto su corazón para llevar este salmo a la reflexión, Padre, y por cada una de las hermanas que estamos aquí dispuestas para escuchar tu santa y poderosa palabra. Gracias por la hermana que llevó los cantos. Gracias por las hermanas que han la oración. Gracias te doy, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.